Amén. Gracias, Patrick. Si eres nuevo con nosotros, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y vamos a tener un par de semanas más. La semana que viene vamos a ver la crucifixión y las próximas 2 semanas la resurrección. Así que te damos la bienvenida a nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor. Tu amor es expresado en tantas maneras. Te has revelado a nosotros en la creación y te has revelado en la palabra y te has revelado a nosotros en tu Hijo. Te pedimos que podamos ver a tu Hijo Cristo Jesús y que nos lleve a obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Errores judiciales se cometen hoy con frecuencia en las noticias. Lo vemos en documentales y en podcasts. A veces el proceso legal se desboca terriblemente. Leí sobre uno de estos casos hace unos años en Louisville, en un estado que se llama Kentucky. Un jurado no podía decidir si condenar a un hombre por asesinato o homicidio involuntario en la muerte a tiros de su novia. Después de 9 horas de deliberaciones a lo largo de 2 días, lanzaron una moneda al aire y lo declararon culpable de asesinato. El juez, con razón, declaró nulo ese juicio después de enterarse de esto. En el relato de Lucas sobre el juicio de Jesús encontramos malicia, falta de respeto, corrupción e injusticia. Lucas resume primero el juicio de los líderes religiosos en los versos 66 al 71, que es más largo en Mateo y en Marcos, si quieres leer eso más tarde. Y luego leemos que Jesús comparece ante Pilato y ante Herodes. Y luego leemos la sentencia. Y en todo momento Jesús vemos que es inocente. Él es el Cordero de Dios sin mancha. Él es inocente de todas las acusaciones. Ahora, al ver este drama desenvolverse aquí, vemos la maldad humana desplegada. Pero la maldad humana no tiene la última palabra. También vemos la soberanía de Dios desplegada. Hombres malvados mataron a Jesús, pero Dios está obrando, cumpliendo nuestra salvación. De hecho, eso es lo que dijo Pedro en Pentecostés, en Hechos 2. Este Cristo fue entregado según el plan definitivo y la presencia de Dios. Vosotros lo crucificasteis y matasteis por manos de hombres. Entonces, aquí hay 2 planes en acción. Los planes malvados de los hombres y los propósitos salvíficos de Dios. Vemos la profundidad de la maldad humana y vemos la gloria de la gracia soberana de Dios. Ahora, al leer, tenemos que notar que Lucas tiene cuidado de situar los eventos de la vida de Jesús en su contexto histórico apropiado. Abrió su libro mencionando el nacimiento de Jesús y menciona a Herodes el Grande en el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 menciona a César Augusto y a Quirino, el gobernador de Siria. Y ahora, al final del Evangelio, hay otros políticos más que aparecen. Pilato aparece como gobernador, también conocido como un prefecto, y Herodes Antipas, el tetrarca. Ahora, el lugar de Pilato en la historia, como lo leímos en el credo, ¿no? Sufrió bajo Poncio Pilato. ¿No le parece extraño que tenemos este gobernador romano puesto en una confesión teológica? ¿Por qué está ahí? Creo que una de las razones por las que él está ahí es que lo que leemos acerca de Jesús realmente pasó en la historia. A veces los escépticos dicen que los evangelios fueron un invento, es una historia, un cuento, que Pilato ni siquiera existió en la historia. Aquellos que no creen en la historia dicen que no hay evidencia de Pilato. Y eso fue hasta 1961, cuando un equipo de arqueólogos italianos descubrieron la siguiente inscripción en el anfiteatro de Herodes en Cesarea. Dice: Poncio Pilato, prefecto en Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio. Sí existió, y era lo bastante famoso como para que su nombre figure en este monumento. Y Jesús realmente existió. Y realmente soportó estas pruebas, y realmente fue a la cruz, y realmente resucitó de entre los muertos, y realmente viene de nuevo. Ahora vamos a ver esto en 3 partes. Primero vamos a ver la audiencia del concilio,
Y Lucas enfatiza la identidad de Jesús. Luego vamos a ver a Jesús ante Pilato y Herodes. Y aquí se enfatiza la inocencia de Jesús. Y luego vamos a ver la sentencia. Primero la identidad de Jesús. Al ver aquí la asamblea ha llegado a la sala de consejo y empiezan a cuestionarlo. Y vemos que hay 3 títulos que se usan por Jesús o sobre Jesús. Cristo, Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Y al acercarnos a la cruz, Lucas quiere que los lectores sepan quién es Jesús. Que no es simplemente un hombre que va a ser crucificado. Él nos quiere que sepamos quién es Él. Primero, Él es el Cristo. Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero Él les digo, si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Ahora, el título tiene connotaciones reales, Mesías, lo que explica por qué el Consejo formuló esta pregunta. La mayoría de la gente de la época consideraba su reinado en términos políticos. Si el Consejo Judío conseguía que Jesús admitiera que él era el Mesías, entonces podrían argumentar que quería derrocar a Roma. No podían ejecutar a un hombre, tenían que tener la aprobación de Roma. Entonces tenían que tener la acusación apropiada para que Pilato lo condenara a la muerte. Entonces le pregunta, dinos. Ahora, si fueran sinceros en su corazón, fueran sinceros en su pregunta, Jesús le hubiera respondido. Porque Jesús les había dicho en muchas ocasiones que Él era el Cristo. Y siempre los dejaba en silencio. Ellos ya tenían su mente, ya tenían la respuesta en su mente. Él les dice, si yo les doy la respuesta, ustedes no me van a creer. Si yo les explico quién soy yo, ustedes me van a rechazar. Ya han decidido quién Él es. Ahora, esta es la pregunta más importante. ¿Es Jesús el Cristo? Gracias. Los niños lo saben. Por eso yo estoy aquí, por los niños. Recuerdo un sermón cuando dije, si ustedes le piden algo a Dios, ¿qué le pedirían? Y un niño dijo, Pokémon. ¿Es Jesús el Cristo? La revista Time informó que se han escrito más libros sobre Jesús que sobre ninguna otra persona en la historia. Y muchos de estos libros, la mayoría de estos libros, se centran en la cuestión de la identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Ahí está la controversia. No sea como este consejo, que ya tienes la decisión en tu mente de que Él no es el Mesías. Sino sé como Felipe, que dice, lo hemos encontrado aquel de quien escribe Moisés y los profetas, el Cristo. Y luego Cristo lo dirige al Hijo del Hombre. Y dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Es una respuesta interesante. Si tú eres el Cristo, dinos. Y Él les dice, si les digo, no me van a creer. Y luego les dice, bueno, ok, aquí les doy esto. Desde ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Él quiere que los líderes sepan que la crucifixión no es el final. Pronto Él va a ascender a la diestra del Padre y eventualmente va a volver. Anteriormente, Cristo habló de la crucifixión. Jesús habló de la crucifixión como un éxodo que conduce a la gloria. Entonces, lo que va a suceder en el capítulo 23, esta crucifixión no es el final. Él no solo es el Mesías, sino que es el Hijo del Hombre. Esto es un título que tiene un significado especial sobre la visión que Daniel tuvo del Hijo del Hombre. Dice que este Hijo del Hombre viene en una gloria celestial. Jesús combinó aquí Daniel 7 con el Salmo 110. Dice, el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del Padre. Y aquí simplemente les está diciendo, hey, yo soy el juez, yo soy el gobernante del mundo entero. ¿Cuándo va a tener esto lugar? ¿Cuándo va a pasar esto? A partir de ahora, dice el texto. En otras palabras, ya Él sabe, Él está seguro de que su elevación a la gloria es una certeza. Él sabe que la cruz es una certeza. Va a suceder. Pero Él sabe que todo esto va a suceder.
Y todo, la cosa entera va a suceder. No solamente que Él va a morir en la cruz como una víctima, como un mártir. Él va a morir en la cruz, se va a resucitar de entre los muertos y va a ascender a los cielos y va a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí está la ironía de todo esto. Estos hombres estaban sentados juzgando a aquel que tiene el derecho de juzgar al mundo entero. Eso es muy interesante, ¿no? Muchos hoy piensan que están juzgando a Jesús, cuando en realidad es que es Él el que los juzgará a ellos, basado en nuestro entendimiento de Él. Entonces, Richard Dawkins, un ateo famoso, escribió un libro que se llama El espejismo de Dios. Dice que creer en cualquier deidad es cometer alta traición intelectual. Pero creer en el Dios de las Escrituras, de la Biblia, es aún peor, porque es un fanático del control mezquino, injusto e implacable, un vengativo y sanguinario limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, pestilente, megalómono, sadomasoquista, caprichosamente malévolo, matón. Eso es lo que él dice. Es un ejemplo de alguien que quiere juzgar a Dios, engañado por su propio sentido de superioridad intelectual. Jesús va a ser juzgado aquí como un criminal esta mañana, pero es Él el que vendrá de nuevo con poder y gloria para juzgar al mundo entero. La cruz no es el final de la historia y Él lo sabía. Eso es un gran consuelo para nosotros porque Cristo reina y va a volver. Habla de su regreso justo a la luz de su crucifixión. Pero el tercer título es Hijo de Dios. Entonces le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que yo soy. Vosotros decís que yo soy. Ustedes lo dicen. Apenas Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, supieron que estaba haciendo una declaración sobre su deidad. Entonces le preguntan a él, ¿eres o no el Hijo de Dios? Si tú eres el Hijo del Hombre, sabemos qué significa eso. Ahora hay mucha gente que hoy dice que Jesús nunca afirmó ser Dios. Un apologista musulmán dice, no hay nada registrado en los evangelios que demuestre que Jesús afirma claramente su divinidad. Pero estos tipos que hacen crucificar a Jesús no están de acuerdo. Por eso lo están matando. Ellos saben lo que Cristo está diciendo aquí. Y esto no es un tema nuevo para Lucas. Recuerda que el libro de Lucas habla con Gabriel diciendo que este es el Hijo del Altísimo. En su bautismo dice, tú eres mi Hijo amado, Dios dice. Y de nuevo en el monte de la transfiguración dice lo mismo. Jesús le dice a ellos, ustedes dicen que yo soy. No está evadiendo la pregunta, está afirmando la idea. Sí, yo soy, como ustedes dicen, el Hijo de Dios. Acaban de confesar que yo soy, a pesar de que no lo creas. Ahora Jesús entendía mucho mejor que ellos lo que eso significaba. Pero no va a negar el hecho de que lo era. Entonces, reciban la información que ellos necesitan, la reciben. Y les dicen, ¿qué más testimonio necesitamos? Lo hemos escuchado de sus propios labios. Ha hablado blasfemia. Entonces, antes de moverme al segundo punto, creo que es importante responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Esto es lo que este juicio, de lo que este juicio se trata. Si tan solo estos hombres hubieran respondido de manera diferente, entonces Él pudiera haberlos salvado. Deberían haber dicho, ¿qué más testimonio necesitamos? Creemos que eres el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Esta es la pregunta que todo el mundo debe responder. ¿Quién es Jesús? Hay muchas preguntas en la vida que debemos responder. ¿Quién es mi esposo? ¿Qué debo estudiar? ¿Dónde debo vivir? ¿Pollo picante o pollo original? Pero esta es la pregunta grande. ¿Quién es Jesús? Algunas personas llegan a creer la primera vez que escuchan el Evangelio, pero la mayoría de las veces lleva un tiempo. A veces es una experiencia dramática como la del camino a Damasco. Otras es como la de C.S. Lewis, que tuvo muchas discusiones con sus amigos como Tolkien. Y un día dijo que iba al zoológico montado en la moto de su hermano, en el carrito del lado de la moto. Y dijo después,
Sé muy bien cuándo, pero no cómo se dio el paso final. Me llevaron al zoológico una mañana soleada. Cuando nos pusimos en camino, yo no creía que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al zoológico, sí. Y nunca volvió a ser el mismo. ¿Has llegado a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios? ¿Ves, amigo? Esto es lo que hace el cristianismo único. No nos estamos recomendando a nosotros mismos a la gente. No estamos recomendando un sistema moral a la gente. Estamos representando a una persona. Johnston cuenta la historia de un joven de la India, Sundar, que creció odiando el cristianismo, despreciándolo como una religión extranjera, y a los 15 años quemó públicamente uno de los evangelios. 3 días después, se encontró con Cristo de un modo extraordinario y pronto llegó a comprender claramente el evangelio. Se convirtió en un predicador itinerante. Y un día en un colegio hindú se enfrentó agresivamente a un profesor que le preguntó qué encontraba en el cristianismo que no tuviera su propia religión. Y él dijo, tengo a Cristo. Y él le dijo, sí, yo lo sé. Pero ¿qué principio concreto has encontrado que no tuvieras antes? Lo particular que he encontrado, respondió Sundar, es Cristo. ¿Por qué eres cristiano? Es fácil. Es por Jesús. Jesús es increíble. Nos encanta, nos cautiva. ¿A quién más iremos sino a Él? Es cuando entendemos a Cristo que nos entendemos a nosotros mismos y entendemos al mundo. Él es la piedra angular. Aquellos que entienden que Él es la piedra angular, entonces entendemos nuestra vida entera. Muchos hoy están tratando de entender su identidad y yendo al lugar incorrecto. Nosotros tenemos que ir a Jesús, no a nuestras emociones, no a la cultura, no a Cristo. Es Él el que nos identifica. Estamos en Él, mi identidad, mi propósito, mi valor, mi futuro están envueltos en Él. Entonces, esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? La identidad de Jesús. Segundo, vemos la inocencia de Jesús. Al Jesús ir ante Pilato y Herodes, vemos aquí una burla, ¿no? Todo lo que necesitan ahora es el apoyo del gobierno romano, y así que presentan sus cargos ante Pilato, el gobernador romano de Judea. Y tienen que presentar su caso de manera que Pilato lo declare culpable y lo ejecute. Así que traen 3 acusaciones. Vemos en verso 2. Dice, comenzaron a acusarlo diciendo, encontramos a este hombre engañando a nuestra nación. 2, prohibiendo dar tributo al César. Y 3, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Engañando a nuestra nación. Estaba llevando a la nación. Decía mucho acerca de sus tradiciones, pero no está diciendo lo que ellos dicen. Prohibiendo tributos al César es falso totalmente. Eso se trató en Lucas 20. Pero creo que meten esto porque es una de las posibilidades por la cual Pilato lo pudiera ejecutar. Él, probablemente tendría que ejecutar a Cristo si él realmente está evitando que la gente pague los taxes, los impuestos. Y dice él mismo es Cristo un rey. Esta acusación convierte a Jesús en un gobernante opositor al César. Sería una amenaza para el César. Los romanos no consideran delito la blasfemia. Pero lo que no quieren es que alguien lidere una revolución diciendo que hay un rey que es oponente al César. Entonces el consejo está pulsando todos los botones correctos. Y Lucas abrevia el encuentro y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le responde, tú lo has dicho. Nos debería encantar la respuesta de Jesús. Él se centra en esta acusación, el rey de los judíos. La primera acusación, él no se preocupa. Y la segunda se puede tratar pasando a la tercera. Eres el rey, eres un rival a Roma. Ahora, si lees el relato de Juan, hay un interrogador más largo en el que dice que su reino no es de este mundo. Pero aquí simplemente le dice, tú lo has dicho. Tú me has identificado como tal. Hay verdad en esta acusación. Pero Jesús no es una amenaza directa como dicen los judíos.
Ahora, esto es lo único que va a decir Jesús en esta acusación, en esta, en esta acusación que tiene este juicio. Jesús, sorprendente que esto sea lo único que Lucas registra que Jesús dice en estos versículos. Dos palabras en griego, su legeis. Se declara repetidamente su inocencia. Él es inocente. Todo esto está reflejando las palabras en Isaías. Dice, "E hicieron su sepulcro con los impíos y con un rico en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca." Pero el pueblo insistió, decían, él agita al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Hay verdad en esto, ¿verdad? Jesús estaba agitando a la gente, pero no de la manera como ellos dicen. Agitó a la gente cuando llamó a Leví a ser su discípulo, cuando le dijo la historia de los dos hijos, y el padre no mató al hijo pródigo, sino que le dio la bienvenida. Conmovió a la comunidad entera de Naín cuando el cortejo fúnebre bajaba por la calle y él detuvo el proceso y empezó a hablar al cadáver y lo resucitó de entre los muertos y le dio vida nuevamente. Oh, sí, Jesús agitó a la gente. Agitó a Zaqueo cuando fue a su casa, ¿no? Y su palabra todavía nos agita a nosotros. Ellos están diciendo, Pilato, tú no sabes cuán problemático es este tipo. Este tipo agita a la gente. Y Pilato hace lo que hace un buen político. Lo pasó a otra persona. Y digo, bueno, ¿por qué no dejo que Herodes intervenga aquí? Y Herodes está aquí en la ciudad. Y esto era algo que era normal, dejar que alguien más que tiene jurisdicción presidir, ¿no? Y Herodes tiene jurisdicción sobre Galilea y Jesús es de Galilea, así que lo manda con él. Entonces, ¿por qué no dejar que este líder judío presida sobre esto en vez de yo, un romano? Y Pilato, hoy diremos, bueno, ¿cómo resuelvo este problema? ¿No? Él quería ver a Jesús por un tiempo, Herodes, quería ver a Jesús, había escuchado de él. Dice, quería ver una señal de él. La actitud de Herodes es como la de muchos hoy en día. Quieren que Dios los entretenga, los divierta. Este es el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Jesús no cooperó con él. Y dice, no les dio respuesta. Él no va a responder sus respuestas. Él es Isaías 53, como un cordero, no abrió su boca. Y Jesús, al no decir algo aquí, está diciendo algo. Está sometiéndose a la voluntad de Dios, de su Padre. No está diciendo nada por nosotros. Y siguen apretando y siguen presionando y los siguen acusando. Y Herodes decide tomar esta oportunidad para burlarse y avergonzar a Jesús. Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y se burló de él y lo enviaron de vuelta a Pilato. Este desprecio que Herodes muestra Jesús lo predijo en Lucas 18. Lo enviaron de vuelta con vestiduras propias de la realeza. No se dan cuenta de que se burlaban de aquel como un rey, aquel que es rey. El veredicto de Herodes sobre Jesús no se menciona aquí, pero sí en versículo 15. Tampoco Herodes. Herodes simplemente no toma en serio a Jesús. No lo estimamos, como dice Isaías. En nuestra caída humana valoramos las cosas equivocadas o las valoramos demasiado y devaluamos a Jesús. Hay una ceguera espiritual hasta que Dios nos abre los ojos. El testimonio de cada cristiano es, yo estaba ciego y ahora veo. Gloria sea a Dios. No es claro por qué estos dos hombres estaban enfrentados, pero de repente ya se hicieron amigos. Dice que tenían una enemistad. A veces amistades pasan cuando tenemos algo en común, ¿no? Y aquí tienen un enemigo en común.
Así que se volvieron amigos. Y está cumpliendo el Salmo 2. Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Y después de citar el Salmo 2, Lucas retoma este toma en Hechos 4, donde los apóstoles dicen, porque verdaderamente en esta ciudad se habían reunido contra su santo siervo, a quien ungiste tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu plan había predestinado que sucediera. Vemos de nuevo que en toda esta maldad vemos el plan soberano de Dios. Y al acercarnos a la cruz, amigo, tenemos que tener una confianza incrementándose en la soberanía de Dios. Aquí vemos que todo esto no indica que Dios no está en control. Alabado sea Dios. Tercero, la sentencia. A Jesús es llevado de nuevo a Pilato. Y Jesús es así. Si intentas apartarlo de tu vida, Él va a volver. No puedes decidir no hacer nada. No hacer nada no es una opción. Él afirma ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo, y tienes que hacer algo con eso. No puedes simplemente dejarlo solo. Entonces vuelve de nuevo a Pilato. Muy similarmente como Jesús vuelve a la vida de las personas hoy. Y dice, me habéis traído a este hombre como uno que engañaba al pueblo, y después de haberlo examinado delante de vosotros, he aquí, yo no he hallado a este hombre culpable de ninguno de los cargos que se le imputan. Este hombre no ha hecho nada, dice tampoco Herodes. Aún él ve a Jesús como un cordero de Dios sin mancha. No tengas la impresión de que Jesús fue crucificado porque había hecho algo malo. Él no cometió ningún pecado. El Nuevo Testamento lleva muchos de estos versículos, Hebreos 4:15. Tentado como nosotros, pero sin pecado. O 1 Juan 3. Sabéis que ha aparecido para quitar los pecados y en él no hay pecado. Él vino para quitar el pecado y en él no hay pecado. Entonces Pilato ofrece un punto medio. ¿Por qué no lo castigo y luego lo suelto? ¿Por qué no simplemente le doy una paliza y lo dejo ir? Pilato piensa, bueno, a lo mejor esto va a calmar a la multitud. Y le importa más la conveniencia que su conciencia. Aquí está aquel que le gusta agradar a la gente. Pero todos aún gritaban, fuera suéltanos a Barrabás. Era común, era costumbre que el gobernador liberara a un prisionero en la Pascua. Y entonces dicen, danos a Barrabás, un insurrecto, violento y un asesino. A este hombre quieren liberar y no al hombre inocente. Y Pilato intenta persuadirlos de que recapaciten, pero ellos siguen gritando, crucifícalo, crucifícalo. Lo quieren muerto de la forma más dolorosa y vergonzosa imaginable. Pilato quiere soltarlo y vuelve a presionar una tercera vez. Les dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Por lo tanto lo castigaré, lo liberaré, pero la muchedumbre no se detiene. Insistían pidiendo grandes gritos que fuera crucificado. Y sus voces prevalecieron. Jesús fue crucificado por voces. Hay un versículo que te muestra la importancia de tu voz. Sus voces prevalecieron. Prevalecieron en este caso porque Pilato es un hombre sin pecho. Él cedió. No tiene guáramos, no tiene... Juan Stott dice, primero Pilato lo entregó a los soldados por cobardía. ¿Quién es responsable por la muerte de Jesús? Bueno, dice alguien, los dos planes convergen en el Calvario. Pero la diferencia entre ellos es importantísima y los hombres deben elegir de qué lado estarán. O beneficiarios del plan por el cual Dios llevó a Jesús a la cruz, o cómplices del plan por el cual Satanás lo llevó allí. Leemos en Isaías que fue la voluntad del Señor que lo aplastó. Jesús fue
ejecutado por seres humanos. Satanás estaba involucrado, pero todo formó parte del plan de Dios. Ironía, como cuando gritan crucifícalo, están confirmando este plan de salvación. Ahora, este plan no exonera a las personas, ellos siguen siendo culpables, pero demuestra que Dios sabía lo que estaba haciendo y a menudo Dios actúa de maneras que no comprendemos. El verso 25 es una imagen del Evangelio, ¿no? Barrabás queda libre mientras Jesús es ofrecido para la crucifixión. Liberó al hombre que había sido arrojado a la cárcel por su insurrección y asesinato, por aquel que habían preguntado, pero entregó a Jesús a su voluntad. Barrabás es lo opuesto a Jesús. Aquí había un hombre que merecía morir, merecía estar en prisión. Pedro señaló la diferencia en su sermón en Hechos 3, pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se concediera un homicida. Incluso el nombre de Barrabás subraya la diferencia. Su nombre en hebreo significa el Hijo del Padre. Jesús es el Hijo Divino del Padre. Esas son las palabras de Jesús mismo en Juan 8. Pero Él quedará libre y Jesús será entregado. Hermanos, nosotros somos como Barrabás, impíos ante Dios. Y como Barrabás, antes de nuestra conversión, estábamos a punto de morir. La pena por la del pecado es muerte. Y aún así, el hombre culpable es puesto en libertad. Se produce un intercambio. Esto es una ilustración de la salvación de los creyentes. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó sobre sí la culpa de todos nuestros pecados y murió en la cruz. Murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, sufriendo la muerte que merecíamos morir nosotros. Y por fe en Él recibimos su justicia. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido Barrabás en ese día? Está en el corredor de la muerte y se entera de este intercambio. Fue pura gracia. Él no hizo nada para ganárselo. Experimentó vida gracias a la muerte de Jesús. Así viene el Evangelio a nosotros. Nosotros estamos condenados a muerte y hoy estamos libres porque Jesús tomó nuestro lugar. Este Cristo, este Jesús, que es el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios sin mancha, ha tomado nuestro lugar. Así que nos unimos a cantar, digno es el Cordero que fue inmolado. Como dice el escritor del himno, cuando Satanás me tienta y me habla de la culpa interior, hacia arriba miro y veo allí aquel que puso fin a todo mi pecado. Porque el Salvador sin pecado murió, mi alma pecadora es contada libre. Porque Dios el justo está satisfecho de mirarlo y perdonarme. De mirarlo a Él y perdonarme a mí. Alabado sea Dios por el Evangelio. Alabado sea Dios por nuestro Salvador. El Cordero de Dios sin mancha. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la belleza y la hermosura del Evangelio que tú nos has liberado. No porque lo merecíamos, sino por tu gracia, por tu amor, tu soberanía. Nos regocijamos en este Evangelio, nos regocijamos en Jesucristo. Gracias, Señor, que tú has hecho esto. Tú fuiste rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Te damos las gracias al prepararnos para tomar la Santa Cena, recordando que nuestra salvación es gratis, pero no es barata. Te costó a ti todo, te costó tu vida. Y cantamos, digno, Señor, eres de recibir nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén.